La entrevista de la semana es auspiciada por PIB, Pendino International Business. Bueno, muy bien, cumplido el paso sucesivo. Carlos, ¿cómo, la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo impactó la disparada del dólar en la inversión inmobiliaria aquí en Rosario? Porque una cosa es Rosario, otra cosa es Funes, ¿no es cierto? Hablemos de Rosario. Bueno, en principio hubo una ordenanza antes de la última disposición, que lo tomaron en realidad el domingo. Ajá. Una ordenanza en la que permitía en las construcciones nuevas destinar los últimos 3 metros y no computarlo como altura para la construcción de Zoom, de salones de uso múltiple. Sí, quinchos, amenities y demás. Edificios ya construidos. Claro, la idea esa era fomentar la construcción. Exacto. Porque, como para hacer una pequeña reseña, sí. La ciudad está dividida en tres anillos, ¿no es cierto?, de construcción. A ver. Entonces, de acuerdo en la zona donde esté, es la cantidad de metros que se puede construir. Bien. Por eso en la zona céntrica dejan construir hasta 7 pisos, son 23 metros, 22 metros aproximadamente. Uh-huh. Después, a medida que nos vamos alejando del centro, las alturas de los edificios son mayores. Sí, había una disposición de la época de, no sé, de las primeras épocas de Rosario, que los edificios no podían superar la altura de la catedral de Rosario. No sé si lo sabes. Sí, es una vieja disposición. Una vieja disposición. Lo que pasa es que ahora, en realidad, estas disposiciones que limitan la altura tienen también evitar el efecto del ambiente. Contaminación. ¿Por qué? Porque al tener mayor altura, claro, los rayos solares penetran en menor grado y a la vez se generan moho y ácaros sí, aparte se genera además no hay ventilación, muralla ante el viento, ante yo lo veo particularmente si llegamos a Wilray y Corrientes, la esquina del viento, la llamémoslo, ¿no? Porque están esos grandes edificios que son como murallones que hace que el viento se embolse de una manera en la calle Corrientes y Wilray que realmente no sucede en Paraguay, por ejemplo, o no sucede en Presidente Roca. Y es debido a que justamente hay mal diseño urbanístico, a mi punto de vista, cosa que, por ejemplo, no sucede en Brasil. O sea, no se construye un edificio pegado al otro. En Brasil se dejan espacios. O sea, vos construís un edificio y tenés un espacio a lo mejor de 5 o 6 metros de aire, y después viene el otro edificio. No hay ningún, normalmente, edificio que esté pegado al otro, que comparta la medianera, ¿no? Normalmente lo que se dejan son los aire y luz. No, eso sí, desde ya, eso, los aire y luz para, digamos, respiración y todo. Pero estoy hablando con la construcción frontal del edificio, generalmente, si uno agarra la calle Wilray o Rivadavia, como quieras llamar, vas a ver que todos los edificios están pegados uno al lado del otro, y al estar uno pegado al otro forman como un murallón contra el aire que viene del río. Sí. Entonces, yo esto lo experimenté porque vivía Corrientes y Salta, viví muchos años, pues me mudé a otro lugar y bueno, el aire allí era distinto, ¿no? Porque justamente era el aire puro del río. Entonces, ¿qué pasa? Eso de alguna manera impacta, digamos, en la vida, en el ambiente, etcétera, que también en el sol, desde ya, eso hay que hablar, ¿no? Así que bueno, entonces, la subida del dólar impactó, ¿cómo? Claro, negativamente, claro, como todas las disposiciones últimamente. ¿Por qué? Porque primero nos desayunamos el domingo con que iba a ser una restricción en la compra de dólares. Sí. En realidad es un cepo lo que se está haciendo. Exactamente. Las personas no pueden comprar más de $10.000 sí, señor. Por mes. Entonces, volvemos otra vez al cepo. La realidad, no vamos a hacer un estudio macroeconómico. No, en absoluto. Pero si hacemos un pantallazo, una mirada generalizada, nosotros salimos de una restricción absoluta a una apertura 360 grados. El destape. Sin tener un paso intermedio. Claro. Que a lo mejor este tipo de medidas tendrían que haberse aplicado antes. Claro. O gradualmente ir liberándolo gradualmente. Claro, no en forma tan repentina, porque si no produce lo que produjo. Claro. Fuga de capitales, endeudamiento y demás. Claro. Bueno, esto también impactó en la construcción, evidentemente. Evidentemente sí, porque la gente se ve restringido con este tipo de medidas, porque ya te digo,
Para tener una idea, un departamento de un dormitorio, sí, estamos hablando entre 70 a 75 mil dólares. Depende de la zona. Depende de la zona, de los amenities que tenga, la construcción y demás. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace una persona que a lo mejor no tiene los dólares, pero tiene la posibilidad de comprarlo, si ahora no puede comprar más de 10 mil dólares? Vamos a un caso concreto, un crédito Procrear, que te lo dan en pesos. Bueno, pero eso es, hablemos de otra, otra forma. Okay. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio y lo vende, y le dan pesos. Sí. Hoy el mercado está dolarizado. Sí, y no puede comprar más de 10 mil dólares y tiene que Entonces tiene que esperar a lo mejor 7 meses para poder comprar un departamento de un dormitorio. Una locura. O si no, tiene que recurrir al mercado negro, el blue. Sí, bueno, pero después tenés que cómo hacer para justificar después los ingresos, sí, ¿no? Porque es toda una cadena. Exacto. Bueno, durante el programa, y vamos a ir charlando con Carlos Alegretti de todas estas problemáticas generadas por este gobierno, justamente, y que impactan directamente, no solamente en la industria inmobiliaria, en todo el tema de los inmuebles, sino también en los inquilinos, en los propietarios, en los inversores, que como vos bien decías, quieren a lo mejor comprar un departamento y se encuentran con la problemática de que no pueden comprar los dólares para... Si bien las operaciones tienen que ser realizadas en pesos, bla, 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 porque eso es lo que marca la ley, hay gente que te dice, bueno, pero yo te la hago en pesos, pero dame los dólares. Sí, o sea, porque hoy por hoy, con la inflación que existe, con la devaluación del peso, es muy, diría yo, hasta poco inteligente vender una propiedad y no recibir pesos. Porque, de un dólar de 40 a 60. Por eso, ¿me entendés? Y no sabemos en cualquier momento. En un fin de semana. Claro, a lo mejor Fernández se levanta con conjuntivitis o a Macri le duele el dedo gordo del pie y automáticamente el dólar se movió. Estoy diciendo esto, digamos, a modo ejemplificativo, ¿no es cierto? O sea, me parece un mercado muy endeble, un mercado muy, diría yo, espasmódico, de alguna manera. Que no fue cuidado como debería. No fue cuidado. Y bueno, es la incapacidad, porque yo esto, la única forma que lo atribuyo es la incapacidad de los gobernantes. ¿Cuáles son los riesgos, Carlos, de dejar vehículos, en este caso motocicletas, o en el caso bicicletas, en los palieres, en las entradas de los edificios? ¿Qué riesgo, qué puede pasar? Sí, en principio, dejar objetos personales, ya sean, en muchos casos han dejado cocinas, colchones, muebles, lo que se te ocurra. Pero, por ejemplo, una simple bicicleta, que por ahí ahora se ha difundido mucho el uso de la bicicleta. Sí, de hecho. Más allá de que se rayan las paredes, se ensucia todo, hay una cuestión que, en el caso que se produzca algún siniestro, el seguro no lo cubre. Porque se está transgrediendo una norma. Y fue lo que pasó hace unos 15 días en un edificio en Caferata al 800, que dejaron, en este caso, una moto y se prendió fuego. Y bueno, se prendió fuego el edificio y el seguro obviamente no, no lo cubre. Es una situación muy delicada. Y claro, porque los palieres del edificio, la entrada del edificio no es para vehículos. No es para nada en realidad. No son espacios libres. Nada. Y no solo eso, sino también que, por ejemplo, a las personas con capacidad limitada, como por ejemplo un no vidente, sí, señor. Si uno le deja una bicicleta en el hall de ingreso, le deja una trampa mortal. O una persona con silla de ruedas. Con silla de ruedas no puede pasar directamente. Claro, totalmente. Bueno, muchas veces suceden estas cosas y es importante que los propietarios, los consorcistas tengan en cuenta este tipo de cuestiones y no es tener no buena voluntad de que el chico deje la bicicleta en el palier. No, y tampoco la motito, no, porque también hay riesgos y esto es importante transmitirlo a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Y a toda la gente. Por otro lado, seguimos con el tema de los precios de las viviendas. ¿Cómo impactó? ¿Están bajando los precios de las viviendas? ¿Están subiendo? ¿Qué está pasando? En realidad en dólares no están bajando. Ajá. Hay una recesión importante que afecta a todos los rubros. Bien. Y obviamente al mercado inmobiliario también. Es más, en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar un poco de historia, hubo inflación en dólares respecto a los valores de los inmuebles. Porque antes, hace 15, 20 años atrás, un monoambiente lo podías conseguir en $20.000. Exactamente. Hoy no bajan de 50. No baja de $50.000. Y bueno, si nos ponemos a ver en pesos, peor todavía.
si nosotros analizáramos un poquito lo que pasó en el fin del gobierno anterior, en la que había cepo cambiario, que lo que se buscaba era la pesificación de los inmuebles, también eso produjo recesión. Claro. Porque también había inflación en esas épocas y la gente no quería los pesos. Claro. El que vendía tenía que ir corriendo a comprar otra propiedad u otra cosa. Claro, por tu relato yo lo que estoy organizando en mi mente son como 3 ejes. Uno, el de los consorcios, ¿no es cierto?, de los edificios, los consorcios en general. Otro, el de la compraventa de inmuebles, y el tercero, del mercado de alquileres, ¿no? O sea, sí, propietarios que alquilan y inquilinos que alquilan propiedades. Acá quedó bastante claro el tema de los consorcios, los riesgos, en este caso de vehículos y todo eso, la construcción de los ZUM, en los techos o en las terrazas, esta habilitación, en los últimos pisos, esta habilitación municipal vigente, atención, se puede construir y todo eso, está vigente esta habilitación municipal. Por otro lado, el tema de que vos decís que las propiedades en dólares no han bajado, pero el mercado está recesivo. Sí. Entonces, un propietario que quiere vender medianamente rápida su propiedad, yo creo que se ve forzado, no sé si vos coincidís conmigo. Muchos obstáculos. Claro, o sea, si yo quiero vender rápido mi propiedad, tengo que bajar, por eso es un axioma, digamos así, general, ¿no? Si yo le bajo el precio y... Sí, esto en realidad es el juego de la oferta y la demanda. El juego de la oferta y la demanda, exactamente. Pero bueno, queda otro mercado, otro eje importante, que es el mercado de los inquilinos y los propietarios que tienen propiedades para alquilar. Estamos hablando con Carlos Allegretti, presidente del grupo Carlos Allegretti Negocios Inmobiliarios, y ahora es el momento de los inquilinos y de los propietarios que tienen propiedades para alquilar. ¿Cómo está ese mercado? ¿Cuáles son las... digamos así, las trabas que encuentra hoy el mercado, el inquilino, el propietario? Porque de las dos partes, con este cambio que existe hoy a nivel de cepo, a nivel de inflación, a nivel de cambios de precios, se encuentran en un problema, ¿no? Sí, es otro conflicto más. Porque por un lado tenemos dos partes. Por un lado el propietario, que tiene una inversión importante y obviamente quiere sacar el mayor provecho. Y por el otro lado el inquilino, que se encuentra en una situación en que todo aumenta, pero los salarios no aumentan en proporción a lo que aumenta la inflación. Bien. Y ni hablar de lo que es el dólar y demás. Correcto. Entonces se encuentra en una situación, podría ser de conflicto o debido a la gran recesión que hay, porque la mayoría de los inquilinos son asalariados. Correcto. Gran parte de la masa, digamos, por así decirlo. Sí. ¿Y qué pasa? Las paritarias, que son los incrementos salariales, no están acompañados a la realidad económica. Vienen atrasadas. Entonces, eso obviamente sumado a otras cuestiones, como por ejemplo, hoy por hoy, cuando alguien va a alquilar, lo primero que te pregunta es el valor de las expensas. Claro. Eso influye muchísimo en el departamento, hasta tal punto que la propiedad está prácticamente atada al valor de la expensa. Porque en base también a lo que tenga despensa es el valor final que se le puede, en muchos casos, claro, cuando tienen porteros de mucha antigüedad, el incremento es muy elevado. Exactamente, bueno, eso entonces, lo hemos vivido yo personalmente en mi edificio, una vez que se jubiló la persona que hacía de portero, que hacía de encargado de edificio, de encargado de limpieza, los gastos se redujeron, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en un 50%, sí, contratando una empresa de limpieza que viene obviamente 3 veces por semana. Sí, viene en menor frecuencia, se puede regular la frecuencia. Se puede regular la frecuencia, o sea que hay que buscar este tipo de soluciones, porque la economía nos aprieta a todos, ¿no? Entonces creo yo que es muy, pero muy importante. Sí, ahora, más allá también, por ejemplo, en los edificios que requieren un cierto mantenimiento, sí, los insumos están algunos a precio de dólar. Claro. Ejemplo, edificios que tienen amenity, que tiene, por ejemplo, una pileta, requiere cloro, requiere, claro, limpieza, requiere personal para que haga todo ese trabajo, y obviamente todo eso pintar la pileta periódicamente. Claro, antes de cada temporada hay que darle
un mantenimiento, una pintura, filtraciones, etcétera. Sí. O sea que hoy por hoy no es solamente tener en cuenta el precio del alquiler, sino también el tema de los gastos centrales, ¿sí? Sí, porque otra de las cuestiones también, que lo habíamos hablado en otras oportunidades, era que con el cambio del Código Civil, todo lo que es cañería, empotrado en pared y piso, pasó a ser un bien común, con lo cual va el gasto dentro de las expensas, con lo cual es otro ítem más a tener en cuenta. Exactamente. Ahora, también está el tema del depósito en garantía, ¿no es cierto? Porque, a ver, muchas inmobiliarias siguen solicitando, aparte de la seña por el alquiler, hablemos del caso del alquiler de un departamento. Claro. Algunas inmobiliarias piden un depósito en garantía. Ahora, ese depósito en garantía tiene que ser valor dólar, imagino yo, porque te imaginas que si después de 2 años ese depósito es en garantía, se tiene que devolver... Lo que pasa, bueno, esos depósitos, la finalidad que tienen es, una vez finalizado el contrato, en el caso que haya alguna rotura o alguna cuestión, solventar esa parte, pero ¿no es cierto? Supongamos que no hay ninguna rotura, que está todo bien, el departamento... Se le reintegra, pero no genera intereses. Claro, por eso digo... Eso es un tema a sí, para no perder el valor. Vos te imaginás, si vos a 2 años antes depositaste a lo mejor 8.000 pesos, 9.000 pesos de depósito en garantía, que es a lo mejor un alquiler más de un departamento de... Sí, con el nuevo código no puede exceder el mes. El mes, bueno, exacto. Entonces, vamos a suponer, depositaste un mes más de depósito en garantía. Con el ajuste por inflación que hoy existe, porque existe a veces a 6 meses, a veces al año. Terminado el contrato no es nada. Terminado el contrato, perdiste esa plata, se te devaluó. Entonces, evidentemente, tiene que haber algún tipo de ajuste o equivalente a tantos dólares, o no sé, algún sistema tiene que haber allí para o eliminar, como en el caso, creo que ustedes no están pidiendo no lo estamos pidiendo como para facilitar exactamente la operación. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta justamente porque muchas inmobiliarias están pidiendo todavía el depósito en garantía, en el caso de ustedes no lo están pidiendo. Pasa que se hace muy pesado en el inicio, ¿no es cierto? Porque el inquilino tiene, además de tener que pagar los honorarios a la inmobiliaria, que el 5% del valor del contrato. La mudanza, el sellado, después sí tiene que acomodar el departamento de acuerdo a sus características. El mes adelantado, obviamente. Sí. Claro. El sellado, la investigación de las garantías, o sea que tiene un costo también. Entonces, bueno, si eso se le va sumando si le sumas a eso el depósito en garantía, claro, ahí se complica un poco más, ¿no? Sí. Ustedes no le están haciendo lo del depósito. No, actualmente no. Por una cuestión de... Para facilitar justamente. Está muy bien. Bueno, eso a tenerlo en cuenta entonces, si estás por alquilar, si tenés una propiedad y querés alquilarla rápidamente. Bueno, contáctenlo a Carlos. ¿Cómo te pueden contactar, Carlos? Bueno, por la página en internet están todos los datos. Es www.carlosalegretti.com, teniendo en cuenta que Alegretti se escribe con doble L, doble T. Sí. Y después al mail carlos@carlosalegretti.com.ar. Bien. O al teléfono 527-2588 o 426-7363. Bien, lo más fácil, googlean Carlos Alegretti con doble L, doble T.com. Automáticamente ahí están todas las informaciones que Carlos termina de darnos ahora.